Antes no he hablado de pacientes, ahora ya nos quiero... Bueno, sí, de pacientes voy a hablar, pero no de terapia celular estrictamente hablando. Entonces vamos a intentar que también se pueda entender. Todos vosotros sabéis lo que son las células madre, cómo se definen. Una célula madre se define como aquella célula que es capaz de autorrenovarse, de generar una célula hija idéntica a sí misma y de generar células diferenciadas o comprometidas. En el fondo, la definición de célula madre es una definición bastante amplia y, por desgracia, a nivel general a veces se confunden términos. Claro, se confunden términos pensando que las células madre son solo las células embrionarias o las células pluripotenciales, y esto no es así. De hecho, tenemos distintos tipos de células madre embrionarias o pluripotenciales, que serían aquellas que se obtienen a partir de la masa celular interna del blastocisto mediante un proceso en el cual se obtienen esas células, se ponen en cultivo y se generan líneas celulares. Estas líneas celulares son pluripotenciales, es decir, generan todos los tipos de tejidos somáticos, pero también los tejidos germinales. En su contrario están las células madre adultas, que denominaríamos células madre multipotenciales. Son capaces de autorrenovarse exactamente igual, pero su capacidad de diferenciación está más restringida. En general, son capaces de diferenciarse aquellos tejidos de los cuales provienen o aquellos tejidos que están en la misma lámina embrionaria de la cual proceden. Hoy sabemos que, en contra de lo que pensábamos, prácticamente cualquier órgano de nuestro tejido, de nuestro cuerpo, tiene células madre o células progenitoras. La piel, como ha dicho antes el doctor Kaplan, es obvio, el hueso es obvio, pero los músculos, las células satélite, pero órganos como el cerebro, donde sabemos que en la zona subventricular tenemos células capaces de generar nuevas neuronas o astrocitos, o los ojos, la que vosotros queráis, o el corazón, como os he enseñado. Es decir, células madre adultas son tan células madre como las células madre embrionarias, distinta capacidad. En este contexto, desde hace muchos años, ha habido una teoría clásica, que es la teoría de la barrera de Weismann, que en el desarrollo describía que una vez se empieza a desarrollar el embrión, pierde la capacidad de generar más, o sea, en la medida en que se diferencia, pierde la capacidad de generar otro tipo de células, y que solamente las células germinales mantienen la capacidad completa de generar un organismo, pero que las otras la han perdido radicalmente. De hecho, a partir de esa teoría de Weismann, Waddington desarrolló el modelo de Waddington, que está representado por este dibujo, que yo creo que todos habréis visto en más de una ocasión, donde una célula al principio del desarrollo embrionario puede tomar un camino u otro, pero ahí se ha acabado. Esa célula jamás podrá ser otra cosa que el camino que ha tomado. Este es el modelo, el landscape de Waddington. Bien, esta teoría empezó a ponerse en entredicho a partir de los primeros trabajos de Sir John Gurdon, que alrededor del año 70 aproximadamente se planteó que una célula somática contiene todo el contenido, o sea, contiene todos los genes necesarios para volver a ser una célula pluripotencial. Él empezó a trabajar en ranas y fue el padre de la clonación terapéutica y de la clonación reproductiva, de la clonación en su conjunto. Sus estudios, en aquel momento absolutamente en entredicho, pusieron en evidencia que una célula somática puede reprogramarse a ser una célula embrionaria pluripotencial. 30 años después, Shinya Yamanaka pensó que quizá no hacía falta hacer transferencia nuclear para hacer reprogramación. Transferencia nuclear es coger un núcleo de una célula somática, introducirlo en el ovocito de una célula germinal, someterla normalmente a una descarga eléctrica y hacer que esa célula se reprograme y genere un embrión completo. Shinya Yamanaka pensó, tiene que haber otra forma. Yo no sé si toda la historia de la reprogramación, igual todos la conocéis, pero bueno, a mí me parece particularmente interesante, os la cuento. Y decidió empezar a trabajar alrededor del año, pues sería más o menos en el 90 y pico, finales de los 90, decidió empezar a trabajar en identificar qué podía hacer que una célula somática se transformara en una célula pluripotencial. Solamente en 6 años, en 8 años de hecho, descubrió que si tú en una célula como un fibroblasto, una célula totalmente diferenciada, introduces
4 factores de transcripción, 4 genes, como son OCT4, SOX2, KLF4 y MYC, puedes inducir que esa célula se transforme en una célula pluripotencial, con las mismas características que una célula embrionaria, capaz de transmitirse, contribuir a la línea germinal y capaz de generar cualquier tipo de tejido. Este descubrimiento de lo que se denominaron las células inducidas reprogramadas le generó que le otorgaran a él, junto a John Gurdon, el Premio Nobel de Medicina en el 2012. Y de hecho, es el hallazgo que yo creo que va a cambiar radicalmente la terapia celular y que va a cambiar mucha de la perspectiva de la biomedicina por todas las implicaciones que ha tenido. De alguna manera, este modelo de Waddington, que todos habíamos pensado o que se pensaba que era irreversible, hemos descubierto que una célula puede volver a su estadio de pluripotencialidad y adquirir otro tipo de diferenciación, o puede parcialmente volver a un estadio más inmaduro para tomar otro camino, o lo que es todavía más sorprendente, hemos empezado a ver que yo puedo hacer que cualquier célula sea cualquier cosa, que coger un fibroblasto y hacerle cardiomiocito, coger un fibroblasto y hacerlo neurona, coger una neurona y hacerlo cardiomiocito, solamente tengo que encontrar las señales necesarias para que esto pase. Y como os podéis imaginar, esto tiene unas implicaciones desde el punto de vista terapéutico como hoy por hoy todavía ni siquiera podremos imaginar. Y si a esto le juntamos otro de los hallazgos fundamentales de estos últimos años, que es la posibilidad de hacer edición génica de una manera eficaz y dirigida, estamos entrando en un campo que entra dentro de lo que es prácticamente ciencia ficción. Lo que os voy a poner son algunos ejemplos de las cosas que podemos hacer con la reprogramación celular y algunos de los ejemplos basados en algunos de los estudios que estamos trabajando nosotros en el laboratorio. No pretendo entrar muy en detalle porque creo que no tiene sentido, sino daros una visión global. ¿Para qué podemos utilizar la tecnología de las IPS y las IPS en general? Desde luego, a todos vosotros os ocurre que lo primero, si tengo una célula pluripotencial, es decir, que pueda hacer que prolifere indefinidamente y que pueda hacer que se diferencie a cualquier tipo celular, bueno, tengo la fuente ideal de células y tejidos para cualquier cosa. Tissue engineering, o sea, ingeniería de tejidos, desarrollo de terapias avanzadas, o sea, de productos de terapia. ¿Sabéis? Los productos de terapias avanzadas es como se definen los productos de terapia celular, génica y ingeniería de tejidos por la EMEA y también por la FDA. ¿Cómo hemos empleado nosotros esta posibilidad? ¿Cómo hemos tratado de desarrollar esta posibilidad? Obviamente, en el campo de la cardiología es uno de los campos que a nosotros nos interesa más. Cuando yo trasplanto células pluripotenciales, bien sean células embrionarias o bien sean células IPS en un modelo experimental de infarto, lo que está claro es que esas células se me pueden diferenciar a cardiomiocito, pero lo que está claro también es que esas células me generan tumores. Estos son experimentos muy sencillos en los que coges una rata, la infartas, son ratas atímicas con un sistema inmunológico deprimido, les trasplantas células embrionarias humanas y lo que pasa es que, igual que sí que encontramos cardiomiocitos, también desarrollan unos impresionantes tumores. Luego, ojo, cuando trasplantemos células pluripotenciales, si trasplantamos las pluripotenciales, lo que generamos es muchas cosas, entre ellas tumores. Luego, cuando empezamos a trabajar con las células pluripotenciales, lo que dijimos es, bueno, quizá lo que tenemos que hacer es trasplantar células cardíacas, cardiomiocitos, derivados de las células pluripotenciales. Y eso es lo que empecé a trabajar en una postdoc de mi laboratorio, que cogió ratones reporteros GFP, es decir, el control de la proteína verde fluorescente está regulado por el promotor de un gen que solo se expresa en los cardiomiocitos, alfa-MHC. De manera que, si yo cojo células de este animal, fibroblastos, genero IPS, y esas IPS las pongo a diferenciar, Olaya lo que hizo fue desarrollar un sistema de diferenciación que era particularmente eficaz. Cuando esas células se diferencian a cardiomiocitos, las células se vuelven verdes. Y eso me permite coger esas células y utilizarlas para trasplantarlas en modelo. Esta es, bueno, más o menos evidencias de cómo
esta técnica de diferenciación es más eficaz que simplemente la diferenciación estándar con DMSO, que conseguía mayor porcentaje, mayor número de células GFP, y cómo estos clones de células cardíacas los podíamos aislar e identificar. Cuando trasplantábamos estos clones de células GFP, por tanto MHC, en animales infartados, en ratones infartados, lo que pudimos ver es que injertaban hasta 14 días, nuevamente, fijaros, células, cardiomiocitos generados de IPS, quizá las células más, entre comillas, potencialmente útiles, seguimos sin conseguir que injerten durante mucho tiempo, seguimos teniendo el problema del injerto, pero injertaban, y lo que quizá era más sorprendente es que establecían conexiones con las células, los cardiomiocitos locales. Al menos es una fuente celular que genera nuevos cardiomiocitos integrados en el sincicio del músculo cardíaco, y que todo ello contribuyendo a mejorar la función cardíaca. De alguna manera, las IPS me generan tumores, los cardiomiocitos no acaban de injertar eficazmente o todo lo que deberían. Entonces, como tenemos estas tecnologías, nuestra idea ha sido decir, ¿y qué pasa si en vez de irnos a por células diferenciadas o no diferenciadas, nos vamos a por células progenitoras? O sea, buscamos progenitores cardiovasculares, es decir, en el desarrollo embrionario, yo sé que durante el proceso de generación del músculo cardíaco, del corazón, hay fases en las que aparecen unas células progenitoras que son capaces de generar músculo liso, cardiomiocito y células endoteliales. En general, tenemos algunos marcadores que nos permiten identificar esas células. Luego, la hipótesis que nos planteamos es, ¿seríamos capaces de coger fibroblastos, reprogramarlos, diferenciarlos a progenitores cardiovasculares y usar esos progenitores cardiovasculares para generar endotelio, músculo liso y cardiomiocito, pero ya in vivo, trasplantar estas células? O lo que es todavía mejor, ¿qué pasaría si cogemos fibroblastos, identificamos qué factores transcripcionales pueden directamente generar progenitores cardiovasculares de forma directa, y cogemos esos progenitores cardiovasculares, nos ahorramos el paso por las IPS y probablemente la posibilidad de que se quede alguna IPS que nos genere tumores? Entonces, es en esto en lo que hemos estado, por ejemplo, trabajando en este campo. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos ratones transgénicos, en este caso ratones que tienen el reportero verde, vamos a decir así, lo ponemos con el promotor de un gen que solo se expresa en los progenitores cardiovasculares. Hemos cogido genes como MESP o como AHF, Anterior Heart Field, que son marcadores de progenitores cardiovasculares, y en estos ratones hemos generado IPS para a partir de ellos generar estos progenitores cardiovasculares. O, en el caso de querer hacerlo con células humanas, no podemos hacer personas transgénicas, lo que hacemos es generamos IPS y las transfectamos con vectores virales, las infectamos, que expresan esos factores transcripcionales regulando nuevamente proteínas fluorescentes. Así hemos generado IPS de los ratones AHF, IPS a partir de fibroblastos de la cola y de fibroblastos cardíacos, de los dos, para ver si hay diferencias según el origen de estos fibroblastos con los marcadores. Hemos caracterizado estas IPS como habitualmente se caracterizan las IPS, con las técnicas de determinar sus marcajes, etcétera, etcétera. Y hemos desarrollado protocolos de diferenciación que nos permiten, a partir de las IPS, enriquecer en estas progenitores cardiovasculares, que, como veis, al día 7 empiezan a expresar la proteína verde, el ZS-green en este caso, y que al día 14 expresan de una forma mucho más robusta ZS-green, es decir, expresan AHF o expresan MESP1. Cuando estas células las cogemos y las ponemos ya en condiciones de cultivo más definitorio, pues lo que conseguimos es obtenemos cardiomiocitos, obtenemos células endoteliales y obtenemos músculo liso. ¿Qué estamos haciendo? Trasplantar las células verde a día 7, las células verde a día 14, para tratar de entender si son capaces de, como podemos prever, injertar mejor y generar los tres linajes. La realidad es que en los trasplantes que hemos hecho hasta ahora injertan igual de poco que los cardiomiocitos. Luego vamos a tener que seguir dando vueltas a ver cómo lo hacemos más eficaz. La hipótesis estaba bien, el resultado no nos confirma la hipótesis. Igual al final nos tenemos que ir a las mallas de colágeno hasta para este tipo de células, pero no lo sabemos.
La diferencia entre una célula pluripotencial y la progenitora, ¿cuál sería? La pluripotencial me va a generar cualquier tipo de tejido, me genera tumores y además se autorrenueva. Un vascular progenitor probablemente pueda proliferar limitadamente y no me va a generar tumores, me va a generar solo... Es más diferenciada, esa es la diferencia. Sí que hemos visto que estos progenitores cardíacos y estos cardiomiocitos que obtenemos a partir de las IPS tienen potenciales similares a los cardiomiocitos. Lo que veis aquí es cómo se propagan el calcio en estos cultivos y el tipo de señales de voltaje que obtenemos. O sea, funcionales lo son, pero desgraciadamente cuando los trasplantamos hemos encontrado puntualmente células de estas. Esta es una de las posibles aplicaciones de las células IPS. Para lo otro que se están usando de una manera muy extensa es para, estos son IPS de sujetos normales o de animales normales. Para lo otro que nos pueden servir mucho las IPS es para modelar enfermedades y para desarrollar terapias específicas para enfermedades específicas de origen genético. Hoy por hoy hay IPS descritas para multitud de enfermedades genéticas o con componente genético, desde IPS de pacientes con esclerosis lateral, pero también IPS en pacientes con enfermedades congénitas, Gaucher, diabetes, lo que queráis. En nuestro caso, porque nos interesaba por aspectos hasta incluso desde un punto de vista puramente pragmático, nos centramos en una enfermedad concreta, la hiperoxaluria primaria. ¿Por qué? Es una enfermedad rara. Las enfermedades raras están de moda, en Europa tienen convocatorias específicas para enfermedades raras que dan dinero y que por tanto siempre es imprescindible tener dinero para hacer todos estos experimentos. Como os digo, las agencias financiadoras están interesadas en invertir en este tipo de enfermedades. No se habían descrito, hasta que nosotros empezamos a trabajar, no se habían descrito IPS en este tipo de modelo de enfermedad y por una serie de colaboradores teníamos contacto con grupos, o sea, uno de nuestros colaboradores llevaba tiempo trabajando en hiperoxaluria y tiene ratones hiperoxalúricos. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, es una enfermedad del metabolismo del glioxalato, que lo que hace es, hay un déficit enzimático, de hecho hay distintos tipos de déficit enzimáticos en esta vía que conducen a la acumulación, a la producción por el hígado de altos niveles de oxalato que se depositan en el riñón y que producen una enfermedad renal, una insuficiencia renal crónica. Los distintos tipos de hiperoxaluria, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, tienen una fisiopatología algo diferente, una severidad algo diferente, pero lo que no tenemos hoy por hoy es un tratamiento eficaz para estos pacientes y exclusivamente el trasplante de hígado y riñón combinado es lo único que les puede curar. Entonces, en este contexto nos hemos planteado un proyecto bastante amplio, un proyecto en el que por una parte lo que queremos es modelizar la enfermedad para intentar estudiarla mejor, es decir, coger fibroblastos de pacientes y de nuestros ratones deficientes en alguno de estos enzimas, en AGXT, y generar IPS deficientes en este gen. ¿Para qué? Para diferenciarlos a hepatocito y ver qué defectos se generan en ese proceso, o para diferenciarlos o para corregir el gen defectuoso mediante técnicas de edición génica y estudiar esos hepatocitos, incluso utilizarlos como terapia celular en estos modelos experimentales. O incluso un paso más, lo que estamos intentando hacer es, bueno, si somos capaces de, mediante vectores utilizando CRISPR-Cas, de corregir esos hepatocitos, quizá esos mismos vectores los podemos utilizar en vivo y ya hasta olvidarnos de las células. Vamos a hacer edición génica in vivo. Vamos a tratar de curar la enfermedad mediante la corrección genética del gen defectuoso. ¿Cómo hemos avanzado? El modelizado de la enfermedad. Hemos utilizado dos estrategias. Hemos cogido fibroblastos de pacientes con pH1, los hemos reprogramado esos fibroblastos hacia células IPS y las hemos inducido su diferenciación hepatocitos para estudiarlas metabólicamente y ver qué defectos o qué características tienen. Y también hemos desarrollado a partir de fibroblastos de estos mismos pacientes un proceso de reprogramación directa, generar directamente hepatocitos sin pasar por el estadio de pluripotencialidad. ¿Por qué? Porque terapéuticamente siempre va a ser más útil tener hepatocitos
reprogramados directamente que tener que ir a través de IPS que va a costar más tiempo, dinero y que además puede tener más efectos adversos. ¿Cómo va esto? Bueno, pues aquí veis cómo esta es la caracterización de uno de los clones concretamente de estas IPS obtenidas a partir de fibroblastos y de células mononucleares de sangre periférica de pacientes con hiperoxaluria tipo 1, donde se puede ver que hay una mutación en el gen AGXT, en el exón 7, y que esa mutación persiste en los distintos tipos de clones de IPS. Es decir, tenemos IPS con el déficit, IPS que cumplen todos los criterios de IPS, los marcadores, las inmunofluorescencias, la estabilidad cromosómica y la formación de tumores cuando los trasplantamos en ratones desnudos. Es decir, tenemos un potencial modelo de enfermedad siempre y cuando seamos capaces de diferenciarlas a hepatocitos, que es el protocolo que hemos puesto a punto, en el cual a partir de esas IPS conseguimos generar células que expresan marcadores de hepatocito y que estamos caracterizando funcionalmente. Luego vamos avanzando en utilizar esta tecnología de IPS para modelizar la enfermedad, bien a través de la diferenciación de IPS o bien, como veis en esta diapositiva, a través de un protocolo algo más complejo pero potencialmente más útil, en el que cogemos fibroblastos de pacientes con hiperoxaluria primaria y los transfectamos con un cóctel de factores de crecimiento que lo que va a hacer es inducir la diferenciación a hepatocitos directamente. Esto lo hemos empezado a hacer, transfectamos esos fibroblastos con una proteína verde fluorescente regulada por un factor de transcripción específico de hepatocitos para poder identificarlos, y con un cóctel de los 5 genes que inducen diferenciación a hepatocitos regulando otro tipo de proteína, otro color, de forma que aquellas células que son verdes y cherries y rojas a la vez son las células que están reprogramadas y que son hepatocitos. Ahora ya las podemos estudiar. Veis aquí cómo estas células expresan marcadores típicos de hepatocitos, expresan albúmina y captan glicógeno, que son las características funcionales. En esas células estamos haciendo distintos tipos de estudios metabólicos y obviamente serían las células que luego podríamos trasplantar si llegara el caso de que lo necesitáramos. La última de las aproximaciones, o sea, hemos reprogramado, diferenciamos, corregimos las células y quizá al final seamos capaces de trasplantarlas. ¿Y qué pasa si somos capaces de usar esa edición génica directamente in vivo? No necesitamos las células. Bien, la tecnología que se usa para este tipo de estrategias la conocéis todos, es la utilización de las CRISPR-Cas, son unos genes. La Cas9 es un gen que es capaz de introducir específicamente en una zona del genoma una secuencia que a ti te interese, que realmente puede hacer dos cosas. Puede eliminar un gen, bueno, ahora lo veréis, podemos eliminar un gen, simplemente noquear un gen de una forma mucho más eficaz que un RNA de interferencia, o puede introducir, mediante una técnica un poquito más sofisticada, introducir el gen donde tú quieras. En este caso, de momento, no lo hemos hecho en las IPS. Lo que hemos utilizado es la tecnología de CRISPR para, utilizando líneas celulares de hepatocitos, corregir estos hepatocitos que tienen un déficit de AGXT. Siempre me cuesta pronunciarlo. Simplemente porque veáis un ejemplo. Estas son la región en el exón 1 donde introducimos la guía para cortar y posteriormente el gen. Y como veis aquí es una demostración de que estas células contienen el gen AGXT una vez se han recombinado con nuestra Cas9, cosa que no pasa en las células wild type, en las células que tienen el gen sin la recombinación. In vivo, ¿cómo lo hacemos? Bueno, in vivo la cuestión sería, ahora ya no quiero en las células, ahora lo que quiero es coger esos vectores, el Cas9 el sistema CRISPR-Cas, cogerlo y introducirlo en un vector adenoviral, con la idea de introducirlo al final del día en la persona, pero hoy por hoy en los animales, bien para noquear un gen, simplemente para eliminar un gen, o para no solo noquear un gen, sino introducir un gen concretamente en la región que nos interesa. ¿Por qué esta doble versión? La vía del glioxilato es compleja y hay distintos genes que participan en la producción de oxalato. Sabemos que si noqueamos la glioxilato oxidasa, vamos a disminuir la producción de oxalato, y
lo que podemos intentar hacer es, mediante CRISPRs, noquear ese gen simplemente introduciendo una guía que reconozca la región donde está AGXT y la deleccione. Más sofisticado es la estrategia en la que ya no solo necesito una guía para llegar a la zona donde quiero insertar un gen, sino además necesito tener el gen, necesito dos guías, una de corte y otra de introducción, para meter el gen defectuoso. Hoy por hoy estamos centrados más en esta primera estrategia, puesto que la segunda, aunque nos está funcionando, no conseguimos revertir el fenotipo de los ratones. Pero esta primera podría ser mucho más aplicada y mucho más rápida de llegar. Como os digo, sabemos que si inhibimos la glicolato oxidasa, disminuye la producción de oxalato y es un tratamiento eficaz que se ha probado en el caso utilizando RNAs de interferencia. ¿Qué problema hay? Un RNA de interferencia nunca inhibe el 100% de la producción del gen. Sin embargo, si yo corto ese gen y lo elimino, lo he eliminado al 100%. Puedo hacerlo en heterocigosidad o en homocigosidad, pero esto es un problema un poco adicional. Entonces, como sabemos que la inhibición del AGEO disminuye la producción de oxalato, lo que hemos empezado a hacer es hemos desarrollado una serie de guías que teóricamente se van a unir en distintas regiones próximas a la región genómica MHA, que es la que veis aquí, y que es la que contiene el gen de la glioxilato oxidasa. Lo que hemos hecho es introducir esas guías en los ratones defectuosos, en el gen AGXT, es decir, en ratones hiperoxalúricos, y esas guías hemos podido ver que efectivamente son capaces de inhibir el 100% de esa enzima. Tanto esta guía como esta guía hacen desaparecer la marca de GEO. Y lo que es más interesante, cuando esos ratones hacemos un challenge con etilenglicol, que lo que hace es estimular la producción de oxalato, esto es lo que pasa en los ratones control, que sube la producción de oxalato, pero en los ratones en los que hemos conseguido eficazmente introducir la guía y eliminar o noquear el gen GEO, los niveles de oxalato son prácticamente los mismos que en un ratón normal. Si esto lo conseguimos mantener y repetir y vemos que el efecto es consistente, estaríamos, mediante edición génica, consiguiendo, entre comillas, curar una enfermedad como la hiperoxaluria. Luego, in vivo, las CRISPR-Cas son capaces de eliminar el gen en las células hepáticas, los niveles de GEO disminuyen, se eliminan y hay una mejoría fenotípica de los animales. Bueno, como os podéis imaginar, las opciones con IPS son ilimitadas. Yo prefería contaros dos ejemplos de cosas que estamos haciendo nosotros en el campo de la cardio o en el campo de enfermedades monogénicas. Hay muchas otras y lo que tenéis que hacer es pensar en las que os puedan interesar para intentar desarrollar este tipo de estrategias. Quizá esto es para mí el futuro perfecto de la terapia celular. Lo que no tengo muy claro es cuándo lo llegaremos a ver, pero estoy seguro de que llegaremos a verlo. Y nada más, muchas gracias.